Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Se informó durante el día de ayer que se disparó un misil balístico contra el navío de contenedores llamado Maersk Gibraltar desde una zona de Yemen controlada por los hutíes, que cayó en el mar. El navío iba rumbo a Arabia Saudita, al puerto de Jeddah, según su sistema de identificación marítimo, donde se supone que atraque el 16 de diciembre a las 6 de la mañana. No se especifica a qué distancia cayó el misil balístico del navío, solo se dice que no hubieron daños ni heridos. Tampoco se indicó si el misil balístico fue interceptado por navíos de guerra de los Estados Unidos o de Francia, que están en esa zona en estos momentos. Hasta ahora que se sepa, no hay ninguna operación militar en contra de las localizaciones controladas por los hutíes, que están lanzando estos drones y estos misiles contra los barcos mercantes que están navegando por las aguas próximas a Yemen. Este no fue el único barco mercante que estuvo en riesgo de sufrir graves daños o de ser secuestrado por los hutíes, ya que también se reportó que los hutíes se comunicaron con el barco MSC Alanya, de bandera de Liberia, donde lo amenazaron de atacarlo si no cambiaba su curso hacia el sur. Este barco optó por seguir su curso y hacer caso omiso de las amenazas de los hutíes. 2 horas más tarde, un dron lanzado desde territorio de Yemen impactó el barco mercante Al-Hasra, de bandera de Liberia, que causó un fuego sobre cubierta, que pudo controlar el fuego a bordo del navío, y que no hubieron ni heridos ni fatalidades. También fue atacado otro barco mercante de bandera de Liberia con el nombre de Palantium 3, mientras cruzaba el estrecho de Bab el-Mandeb. Al momento de yo estar preparando esta charla el sábado 16 de diciembre, durante las últimas 48 horas por lo menos se han suscitado 5 ataques por parte de los hutíes, donde lo único que ha comunicado el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos en esa zona del mundo llamado CENTCOM, es decir, que esta ronda de ataques demuestra de nuevo el gran riesgo a la marina mercante que representan los hutíes. Otro evento que se suscitó durante el día de hoy tiene que ver con el barco de guerra británico HMS Diamond, donde informa que destruyó un dron que tenía como objetivo la navegación mercante a través del Mar Rojo. Pero no se ha mencionado cuál era el blanco que tenía como destino este dron derribado por los ingleses. También se informó durante el día de hoy que el barco de guerra USS Carney, que patrulla el Mar Rojo, pudo interceptar 14 drones lanzados desde Yemen, sin tampoco identificar cuáles eran los blancos de estos drones. El ruido de fondo que están oyendo en estos momentos es un tremendo aguacero que está cayendo ahora mismo donde resido. Pero continuemos. Así que, como podemos ver, el incremento de lanzamientos de drones y misiles balísticos en contra de las rutas mercantes a través del Mar Rojo y del Golfo de Adén ha subido significativamente. Como expliqué en el programa de Andrew Álvarez en el día del jueves, para mí no se ha efectuado una operación militar en contra de los hutíes para no arriesgarse a tener daños colaterales entre la población de Yemen, que no es otra cosa que personas inocentes mueran durante estas operaciones militares. Y además, para no arriesgarse que por alguna razón, por algún error de inteligencia, impacten soldados que no son parte de los hutíes, ya que ese país se encuentra todavía en una guerra civil. Y por eso es que se habla del territorio controlado por los hutíes. No obstante, dicho ataque se podría concretar si los hutíes son exitosos en impactar y destruir un barco mercante, un barco tanquero, un barco
petrolero, causando no solo pérdida de mercancía, sino a su vez la muerte de la tripulación, o que ejecuten a los tripulantes de la tripulación del barco de carga que tienen prisioneros. Voy a poner en la pantalla para que ustedes tengan una idea de la cantidad de tráfico mercante que está cruzando por esas aguas en estos momentos, donde tenemos que entender que lo que estamos viendo en la pantalla son solamente los barcos que tienen su sistema de localización activado. Por otro lado, a mí me sorprende el comunicado de las organizaciones relacionadas a la industria de barcos mercantes, donde le han dicho a los operadores de la marina mercante que no apaguen sus localizadores para intentar evadir ataques por los hutíes de Yemen. Y lo más sorprendente es que le están solicitando a estos operadores de estos barcos mercantes que no lleven a bordo personal armado para defenderse de los hutíes. O sea, que el barco que fue atacado por lanchas con ametralladoras, tripuladas por personal que aparentemente eran soldados con uniformes grises, al sur de Omán, que fueron exitosos en poder escapar, debieron dejar ser abordados por los hutíes, permitiendo así convertirse en rehenes de los hutíes. La posición de estos magnates que dirigen estas organizaciones de la industria marítima es que defenderse contra los hutíes causaría una escalada, así que hay que sacrificar a la tripulación, al barco y a la mercancía. Según estas personas, el personal de seguridad que a veces tienen estos barcos a bordo solamente pueden ser utilizados contra piratas somalíes. Para mí esto es un triunfo para los hutíes. Y no quisiera ser un tripulante de cualquier navío que esté transitando en estos momentos por el Golfo de Adén o por el Mar Rojo. Otro triunfo para los hutíes es que las compañías Maersk y Hapag-Lloyd le están solicitando a sus barcos mercantes que suspendan los viajes a través del Mar Rojo, donde no está claro si están indicando de que se deben mantener en puerto, atrasando así toda la mercancía, o si deben transitar por la costa sur de África. Aunque se alega que Casablanca le ha enviado comunicados de advertencia a los hutíes y está trabajando en una coalición para proteger los navíos que transitan por las aguas frente al país de Yemen, no hemos visto que tal coalición se haya creado. Esa carga que pasa por el canal de Suez primordialmente es para Europa, y los únicos europeos que hemos visto con por lo menos un barco de guerra en esa zona del mundo son Francia y el Reino Unido. No hemos escuchado que estén patrullando, para dar un ejemplo, barcos de la Marina de Guerra de Alemania, de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Italia, de España y de Grecia, brindando protección a los barcos mercantes. Solo me puedo imaginar de que como la gran mayoría de los barcos mercantes, por ahorrarse impuestos, son registrados en países como por ejemplo Liberia, Panamá, las Bahamas y las Islas Marshall, tal vez esperan que esos países que no tienen marina de guerra protejan esos barcos. Además tenemos el factor que siempre esperan que Estados Unidos defienda a tutti li mundi, y hay que regresar a hacer la aclaración que la Marina de Guerra de China, que está presente en esa zona del mundo, es solo de adorno, donde debería ser todo lo contrario, porque es un escenario para coger experiencia en combate, del cual la Marina de Guerra de China tiene cero experiencia, y para demostrar la capacidad de su poder naval militar ante las otras marinas de guerra. Pero supongo que tal vez van a actuar solo si los hutíes cometen el error de atacar un navío de bandera de China. En otras noticias, en la cumbre de la Unión Europea,
Como les indiqué hace unos días atrás, el primer ministro Víctor Orbán cumplió su promesa de usar su poder de veto para bloquear las ayudas a Ucrania, donde volvió a ser palpable que su veto es parte de un chantaje, ya que está solicitando que se desembolsen 50 billones de dólares que están retenidos por la Unión Europea hasta que presente evidencias de que tiene una lucha legítima en contra de la corrupción gubernamental en su país y que ese dinero se va a invertir en los proyectos para los cuales fueron aprobados y no para los bolsillos de los corruptos de Hungría. Por otro lado, la Unión Europea aprobó comenzar los procedimientos para que Ucrania y Moldavia entren a la Unión Europea. Esto para mí no necesariamente es aconsejable para el bienestar de la Unión Europea, ya que estamos viendo en esa organización graves problemas con países que una vez fueron satélites de la Unión Soviética o controlados por la Unión Soviética, donde tenemos el ejemplo en el país de Hungría, con un dirigente pro-Rusia, que por ende se convierte en un agente desestabilizador de Rusia dentro de la Unión Europea. Un problema similar lo tiene la Unión Europea con Eslovaquia. Así que si Rusia logra convertir a Moldavia en una nación inclinada hacia Moscú y logra imponer un gobierno prorruso en Ucrania, tendría dos países adicionales para controlar las decisiones que se toman en la Unión Europea. Hablemos un poco sobre la situación del Esequibo, ya que en el día del jueves se efectuó la reunión entre el líder de Venezuela y el líder de Guyana en la isla de San Vincent, que es parte de las islas de Sotavento. Según lo poco que se ha dicho de esta reunión, el señor Maduro dijo que ha valido la pena defender la verdad de Venezuela, diciendo que la reunión fue un triunfo. Se alega que en esta reunión se hizo una declaración conjunta de que las disputas se van a resolver de acuerdo con el derecho internacional, aunque sabemos que a Venezuela le importa un pepino angolo las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Guyana sostuvo que sus fronteras no están sujetas a discusión y cuestionó el referendo llevado a cabo en Venezuela. Guyana ha dicho que tiene el derecho de aprobar y facilitar cualquier desarrollo, cualquier inversión, cualquier asociación, cualquier acto comercial para emitir cualquier licencia y el otorgamiento de cualquier concesión dentro de su espacio territorial y dentro de su espacio soberano, donde también se dijo que Guyana no buscaba crear una guerra, pero se reserva el derecho de trabajar con todos sus socios para garantizar la defensa del país. Se alega que en esta reunión se hizo un acuerdo para garantizar la paz entre los dos países, donde no se van a amenazar en ninguna circunstancia y se van a abstener, ya sea con palabras o con hechos, de escalar este conflicto o desacuerdo. Mientras tanto, los analistas indican de que Maduro va a seguir un plan de invasión silente, donde le va a delegar a los ciudadanos comunes y corrientes de Venezuela, o sea, los que no son soldados, no son policías o representantes del gobierno, que ocupen zonas dentro del Esequibo, para que se vea que es un movimiento de pueblo y no un movimiento militar o gubernamental. Tenemos que añadir que Venezuela publicó un nuevo mapa territorial, que es el que están viendo en estos momentos en la pantalla, donde el Esequibo es parte completamente de Venezuela y el mar al norte de Guyana y de Surinam prácticamente le pertenece a Venezuela, y por ende todo el petróleo que se esté extrayendo de esa zona marítima. Las aguas territoriales de Venezuela se establecieron en el año 1978, que son
las que están viendo en estos momentos en la pantalla, que no incluyen la zona de mar frente al Esequibo, frente a Guyana, frente a Surinam y mucho menos frente a Guyana Francesa. Cambiando el tema, la información en estos momentos sobre la situación de la guerra en la Franja de Gaza es que ya se sobrepasó la cifra de 19.000 muertos y que Israel ha indicado de que el nivel de intensidad de esta guerra va a durar de 2 a 3 semanas adicionales, donde después de ese espacio de tiempo se va a reducir la intensidad de los bombardeos, donde las próximas fases van a durar meses, según las palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu. Así que esta guerra por lo menos se va a extender por gran parte del año 2024. En el campo de batalla de la Franja de Gaza, es mi opinión que posiblemente, debido a los soldados de Israel caídos en una emboscada, donde uno dispara y después piensa, 3 rehenes fueron identificados como posibles hostiles y cayeron abatidos bajo el fuego de soldados de Israel, donde estos 3 rehenes perdieron la vida. Estas personas se identificaron como 3 hombres que fueron secuestrados por los combatientes de Hamas el día 7 de octubre. Sobre estas muertes tenemos que hablar de una forma más realista y entender que los bombardeos incesantes de las Fuerzas Armadas de Israel tienen que haberle quitado la vida a varios rehenes que estaban presentes en los búnkers bajo el severo bombardeo de Israel. Pero naturalmente, estas muertes de estos 3 rehenes, donde sus cadáveres fueron transportados de regreso a suelo de Israel, le va a traer consecuencias políticas al primer ministro Netanyahu. Asociado a esta guerra, en las esferas de la prensa, se está comenzando un movimiento condenando a Israel por las muertes de reporteros en la Franja de Gaza. Es lamentable que reporteros fallezcan durante este y todos los conflictos bélicos que se suscitan a través del planeta, donde cuando hablamos de las guerras que cubren estos reporteros, usted debe saber de que para estos reporteros una guerra representa un evento en el cual sus ingresos se multiplican y por eso deciden arriesgar sus vidas para estar en el campo de batalla, lo más cercano posible al intercambio de disparos y a zonas bajo bombardeos. Yo recuerdo hace más de 10 años atrás que me puse a investigar cuánto ganaban estos reporteros que se fueron a cubrir la guerra de Irak y otros conflictos bélicos en aquel entonces. Y descubrí que ganaban entre $250,000 a $500,000 anualmente. Y este era el ingreso promedio de un reportero de guerra común y corriente. Naturalmente, los reporteros que son anclas de televisión que fueron al campo de batalla, me imagino que sus ingresos sobrepasarían el $1,000,000. Así que debido a esos ingresos, y naturalmente para ganar el premio Pulitzer, es que muchas de estas personas arriesgan tanto su vida por la oportunidad de ganar esas cantidades de dinero en un solo año de trabajo. Asociado a la guerra en la Franja de Gaza, Irán continúa con su planteamiento, respaldado por Rusia, que Ucrania le está proveyendo armas a Hamas, donde ni Rusia ni Irán han producido evidencia para sustentar sus acusaciones. Esta acusación es para defenderse de las acusaciones de que Irán es el proveedor de inteligencia, dinero y armamento para Hamas, donde por el contrario las armas incautadas por el ejército de Israel en la Franja de Gaza son evidencia irrefutable de que las armas y el equipo militar provienen de Irán, de Rusia y posiblemente de Turquía, donde, como sabemos, la ruta es a través de, número 1,
los túneles que conectan la Franja de Gaza con Egipto. Número 2. Los grupos armados pro-Irán que se encuentran en Irak, en Siria y en el Líbano. Mas tenemos que añadir que no podemos olvidar el barco confiscado que llegó de Turquía repleto de materiales de cohetería y químicos utilizados como combustible necesarios para ensamblar los cohetes que Hamas ha lanzado hacia Israel. Además, recordemos que han salido de Irán barcos repletos de armamento que han sido interceptados en tránsito, donde se ha confiscado su armamento en ruta a lugares como Yemen, que es una prueba irrefutable que Irán auspicia a estos grupos armados. La estrategia de Irán y de Rusia es acusar a Ucrania, ya que es una estrategia encaminada para afectar la administración del presidente Biden, ya que su planteamiento es que la administración en Casablanca no tiene controles sobre los armamentos que envía a Ucrania y por ende dicho armamento termina en manos de Hamas. Naturalmente, rusos e iraníes saben de que algunos republicanos van a utilizar el planteamiento de Rusia y de Irán para sacar provecho político en la campaña eleccionaria contra el presidente Biden. Si esto fuera así, si el planteamiento de Rusia y de Irán fuera correcto, en vez de estar viendo el rifle símbolo de la libertad y de la liberación en el Medio Oriente y en África, que es el AK-47, desarrollado y hecho por la Unión Soviética, donde es bien conocido que la Unión Soviética inundó por completo el mercado de armas con ese tipo de rifle en todo el Medio Oriente y África, estaríamos viendo a Hamas batallando con rifles M16 y no primordialmente rifles tipo AK-47, donde los que han visto los desfiles de Hamas en la Franja de Gaza y los ejercicios militares de Hamas, que ellos mismos han documentado, habrán notado que utilizan el rifle AK-47. Esto no significa que todos los rifles de Hamas sean AK-47, porque si su ejército enemigo utiliza el M16, rifles Tabor, rifles M4, por ende combatientes y civiles de Hamas pueden haber obtenido esos rifles de soldados de Israel caídos o robados de los arsenales de Israel. Además del AK-47, otro armamento icónico que utiliza Hamas es la granada propulsada conocida como el RPG, manufacturada originalmente por Rusia, después por China y por países como Irán, Irak, Bulgaria, Pakistán, Rumanía y Egipto. Dejando atrás el escenario de la guerra en la Franja de Gaza, hablemos un poco del escenario de Ucrania, donde el presidente de la República de Bielorrusia volvió otra vez a tocar el tema de las armas nucleares, acusando al Occidente de ser los culpables, de ser los responsables de la inestabilidad nuclear que existe en estos momentos, culpando al Occidente, incluyendo a sus instituciones de paz, de ser los responsables de que Putin se haya retirado de los tratados de armamento nuclear internacionales, donde habla una persona que dejó que se utilizara su territorio para que el ejército de Rusia invadiera en febrero del año 2022 la frontera del norte de Ucrania, tomando el control de la planta nuclear de Chernóbil, donde además ha permitido la instalación de misiles con capacidad nuclear en su territorio, incluyendo modificar aviones para transportar bombas nucleares de gravedad. Y además, no podemos olvidar de que también ha sido destino de los niños extraídos forzosamente de Ucrania. Más, permitió que los mercenarios de Wagner Group utilizaran su país como centro de entrenamiento. Este señor, que por sus acciones aportó a la desestabilización nuclear, se atreve a acusar al Occidente de ser los desestabilizadores del poderío nuclear.
Y esto me recuerda que Putin acaba de anunciar que va a efectuar 7 pruebas de misiles intercontinentales en el año 2024. En cuanto a la campaña militar, Rusia continúa con sus ataques utilizando drones kamikaze Shahed, donde en el día de ayer sus ataques se concentraron en blancos en el sur de Ucrania, en el centro de Ucrania y en una base localizada en el oeste de Ucrania, donde la base que acabo de mencionar se utilizaron 2 misiles hipersónicos tipo Kinzhal. Los ucranianos alegan que pudieron destruir los drones y los misiles hipersónicos lanzados por Rusia. En el último ataque, durante el día de hoy, se reportó que Rusia lanzó unos 40 drones Shahed a 11 zonas de Ucrania, donde la mayoría fueron interceptados exitosamente, y a su vez, Ucrania atacó a Crimea lanzando más de 30 misiles, donde los rusos también alegan que pudieron interceptar exitosamente el ataque de Ucrania. También se menciona, y esta es información sin confirmar, que la división de paracaidistas rusos, número 104, ha tenido severas bajas al intentar tomar control de la ribera oeste del río Dnieper en la región de Kherson. Por otro lado, se informa que en un poblado del occidente de Ucrania llamado Keretsky, cercano a la frontera de Eslovaquia, Hungría y Rumanía, en una reunión del consejo de este pueblo, un diputado que alegadamente pertenecía al partido político de Zelensky, en un debate arrojó por lo menos 2 granadas al suelo, causando que 26 personas resultaran heridas, donde algunas de ellas se debaten en estos momentos entre la vida y la muerte. Se desconoce cuál era el tema que se estaba discutiendo por esta asamblea en el momento que este diputado decidiera perpetrar su ataque, que raspa en terrorismo. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, así que voy a poner el enlace en la comunidad del foro o el blog del foro para aquellos que quieran ver el momento en donde este individuo saca las granadas de sus bolsillos y las arroja al suelo. Mientras tanto, siguen incrementándose los ataques para desestabilizar el gobierno de Pakistán, con nuevos ataques en contra de cuarteles de la policía regional en el noroeste de Pakistán, donde han muerto 5 agentes del orden público y 5 hostiles. Recuerden que a diferencia de Irak o de Afganistán, para el mundo es de extrema importancia si en algún momento se desestabiliza por completo el gobierno de Pakistán debido a su arsenal nuclear. Antes de concluir el video de hoy, quiero mencionar que durante la semana que concluyó se reportó un incidente que entiendo que no se le dio suficiente importancia, donde la embajada de los Estados Unidos fue blanco de un ataque por parte de las fuerzas respaldadas por Irán en Irak, donde se lanzaron 7 granadas de mortero contra las facilidades de la embajada, el cual ha sido el ataque más grande en los últimos 2 años, donde no se reportaron ni muertos ni heridos, y solo se menciona de daños muy leves a las instalaciones de la embajada. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude a que este proyecto siga creciendo. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembro de la zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.